Hola, buenas noches a todos y todas presentes en este seminario. Muchísimas gracias por la invitación al programa de ingeniería y a la Universidad Simón Bolívar por ayudarme a divulgar mucho más el mensaje de salvar el pedacito de planeta que nos tocó. Bueno, mi conferencia se titula ¿Cómo la sostenibilidad garantiza el futuro de las nuevas generaciones? ¿Desde cuándo hablamos de sostenibilidad? Hemos hablado de pactos globales ambientales hace más de 50 años, donde mucho ha quedado en el papel y poco en la práctica. Se han hecho esfuerzos, pero han quedado en cantos a la banderas. Los más recientes, como son los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el 2015, el Acuerdo de París COP21, la Cumbre de Acción Climática en el 2009 por la ONU que se llamó COP25 en Chile y ahorita la COP26 que quedó aplazada para el 2021, pues obviamente por la pandemia. Sin olvidarnos del último acuerdo, que es el acuerdo de Escazú, que todavía está en proceso y esperando que ratifiquen los demás países. Este es un acuerdo regional sobre el acceso a la información pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Lo conforman 33 países. Pero algo muy interesante de este acuerdo que ningún otro lo había tomado en cuenta es que aparte del cuidado y protección del medio ambiente y nuestros ecosistemas, este defiende los derechos humanos y garantía para los defensores y líderes sociales y ambientales. Vemos que los países plantean salvar el planeta en general colocándose acuerdos y metas para cumplir en los siguientes años. Que se cumplan o no, pues ya no los están demostrando. Salvar el planeta desde el desarrollo sostenible global es casi imposible y por eso no ha dado los mejores resultados. De hecho, la globalización fue la que aceleró más el cambio climático. Este desarrollo debe hacerse desde la localización. Ser sostenible localmente es la oportunidad para poder salvar el pedacito de planeta que nos tocó. ¿Y por qué el pedacito de planeta? Porque no somos superhéroes que vamos por todos lados salvando las cosas. Toca hacer cada uno paso a paso en su territorio lo que es necesario e importante en estos tiempos. Les contaré una corta historia para que entendamos por qué es importante manejarlo desde lo local, desde las asociaciones, desde los grupos comunitarios, desde el origen, desde la raíz. El ex vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, en su lucha por combatir el cambio climático y que los países puedan cumplir con los acuerdos, sobre todo el Acuerdo de París, ayudándolos a encontrar soluciones, visita al ministro de Estado de Ambiente de la India en Delhi en el año 2015 para dialogar con él sobre las plantas de energía a base de carbón que quieren construir sabiendo lo bastante contaminante que resulta esta energía y que como país que hace parte de las Naciones Unidas para salvar el planeta de su calentamiento, pues deben contribuir a disminuir sus gases de efecto invernadero. Y algo muy interesante de todo esto es que Al Gore entra a la conversación diciéndole que juntos como naciones, Estados Unidos e India deben acelerar la transición a energías renovables. La respuesta del ministro es muy curiosa y lógica. Ellos saben que Estados Unidos ha sido un socio muy valioso para ellos, pero que lamentablemente el mundo occidental, el mundo desarrollado, no parece estar colaborándoles con apoyo realmente tangible. Más bien crean más impedimentos y que todo ese asunto de apoyar el cambio climático son puras palabras, que casi no están haciendo nada. Y el señor Al Gore, sabiendo lo que Estados Unidos ha avanzado en materia de energía renovable, le explica que 3/4 partes de la energía que se produce es energía solar y eólica y que ya hay ciudades que han llegado a la meta de usar 100% esta energía, como es Aspen en Colorado, Yorktown en Texas y claro, como no, le dice el ministro de la India. Entonces nosotros haremos lo mismo durante 150 años. Cuando ya agotemos nuestro carbón, cuando le dé empleo a mi pueblo, cuando creamos infraestructuras y autopistas, cuando tengamos la tecnología que ustedes tienen, cuando mi pueblo gane de 50 a 70 mil per cápita al año, cuando nosotros tengamos todo esto usando esa energía de bajo costo, como lo hizo Estados Unidos durante 150 años. Para ustedes es muy fácil decir, nosotros ya no usamos carbón, pero ¿qué hay del pasado? Nosotros también pedimos ese periodo de carbón que ustedes utilizaron durante 150 años. Entonces, Al Gore termina con una última pregunta. Son libres de tomar la decisión que quieran, pero ¿a qué hora saldrá el sol hoy?
la India es uno de los países más afectados por contaminación. Y no solo del aire. Ahorita están sufriendo también las consecuencias de la acumulación excesiva de plástico en los océanos y la naturaleza. Pero esta historia tiene un final feliz. Después del Acuerdo de París, la India cerró el préstamo solar más grande de la historia por $1.000 millones al Banco Mundial con ayuda de la principal compañía solar de Estados Unidos, SolarCity, para convertir casi el 50% de su energía a energías renovables, y cada año ha aumentado ese porcentaje. La sostenibilidad no es pintar o colorear tus instalaciones de verde con lindos mensajes o lanzar una campaña de publicidad con paisajes, ni sacar un producto medianamente amigable con el medio ambiente. Si realmente lo que haces no garantiza el futuro de las nuevas generaciones, entonces no sirve de nada. La sostenibilidad claramente se refiere a la satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras en satisfacer las suyas, garantizando el equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y bienestar social. Esta es una definición del informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Asamblea General de las Naciones Unidas, el 4 de agosto de 1987, y desde ese entonces estamos hablando de desarrollo sostenible. Ahora, lo local es tan o más efectivo que lo global. Esta localización de la que les hablo debe empezar con uno mismo, como individuos que somos. Toda nación, institución u organización fue creada e inventada por nosotros. Son solo nombres, ellas están hechas de personas como tú y como yo, y si cada persona aplica la sostenibilidad, pues la historia fuera distinta. Nuestra huella no ha sido de sostenibilidad y cada vez que creemos que estamos evolucionando, estamos más cerca de ser insostenibles y extinguirnos llevándonos a otras especies. Pero no todo es malo, solo que tenemos que entender en la situación que estamos para saber qué hacer y qué es lo verdaderamente urgente. Muchas personas me dicen o le dicen a los activistas, tú no puedes salvar el planeta. Y algo que se está produciendo en las mentes de las personas, sobre todo cuando empiezan a investigar o informarse de la crisis climática y todos sus efectos negativos que está provocando, es una ecoparálisis. Este es un término que nació hace poco para identificar la ansiedad que nos genera esta crisis, acompañado por la sensación de que no podemos hacer nada para evitarlo al ser un problema global. Pero si lo enfocáramos localmente y disminuiríamos esa ansiedad ecológica, empezáramos a entender y a razonar que un primer paso para superar estos síntomas crónicos de salud mental que no nos deja avanzar es tener claro que aunque no podamos por sí solos un cambio funcional, haciendo pequeños cambios, entre todos lograremos hacer la diferencia y esto está comprobado. No me gusta saber que todavía hay personas que piensan que el cambio climático es un mito y que de hecho ya no deberíamos llamarlo cambio, sino crisis o desequilibrio climático, desestimando las palpables y notorias evidencias señaladas por los científicos desde hace muchos años. Aprovechemos y revisemos 5 de las más importantes que corroboran esto. Primero, el aumento del mar, que causa inundaciones a las ciudades costeras. Miami es una de las ciudades que cada año sufre estas inundaciones y ya se habla de refugiados climáticos. Segundo, el aumento de la temperatura global. Y cada año países como Francia están cada vez más afectados, causando hasta muerte de ciudadanos. Países como Australia provocando quemas incontroladas de sus bosques. La costa oeste de Estados Unidos, que hace poco fue noticia por el cielo teñido de rojo apocalíptico, en donde las zonas de California y Oregón sufrieron altas temperaturas de 54 grados, las más altas registradas, originando decenas de incendios simultáneos que ya han superado todos los récords anuales existentes y aún quedan algunos meses de temporada de incendios. Tercero, el aumento de la temperatura de las aguas oceánicas, generando una acidificación que está acabando con la vida marina, en especial el blancamiento de los corales. Y hace poquito salió un estudio que pensábamos que solo se estaba calentando la superficie de las aguas oceánicas, pero en las profundidades ya
está calentándose. Cuarto, el deshielo de Groenlandia y la Antártida, que ha provocado el aumento del nivel del mar en 1,4 centímetros desde el 2003. Un equipo liderado por la Universidad de Washington y el glaciólogo Benjamin Smith ha seguido esta evolución de esas masas de hielo durante un periodo de 16 años, desde el 2003 al 2019. Y por último, el aumento de las emisiones de CO2. Y aquí podríamos extendernos y no terminaríamos para mencionarles qué tanto puede provocar eso, pero algo que quiero mencionarles es que cuando empezó la pandemia y en el epicentro, que fue en la ciudad de Wuhan, se mostró satelitalmente cómo había bajado ese calentamiento y obviamente nos dimos cuenta que por la forma en que nos movemos y producimos las cosas es que estamos calentando mucho más nuestro planeta. Hablar de los problemas que ya sabemos que tenemos desde hace años que nos acechan no soluciona nada, pero de algo sí estoy muy segura, que si no sabemos de historia no podremos avanzar y seguiremos cometiendo los mismos errores. Por eso siempre me ha gustado hablar no solo del problema, sino también de las posibles soluciones y alternativas que están creando y las que están por venir. Uno de los principios fundamentales es responder al cambio de manera creativa. Debemos responder ante el acoso del tiempo, adaptándonos y evolucionando como lo hace la naturaleza. No podemos pretender que las cosas cambien si nosotros no cambiamos, si seguimos haciendo las mismas cosas de hace 100 años. Y esto implica nuestra economía lineal y en especial nuestro sistema educativo. La Tierra no se irá a ninguna parte y mucho menos la naturaleza. Ella seguirá evolucionando y muy seguramente superará el cambio climático, pues sabemos que el cambio siempre ha existido, solo que nosotros con nuestras acciones lo estamos acelerando a un ritmo increíble. Pero si nosotros queremos seguir viviendo aquí y que nuestras siguientes generaciones también disfruten de un cielo azul, como usted lo conoce, necesitamos cambiar nuestra forma de consumir. El problema no es de la naturaleza, el problema es de nosotros. El calentamiento global es solo un aspecto de lo que está pasando hoy. Y si queremos enfrentarlo, no podemos verlo como un problema externo. Debemos en primera medida lidiar con nuestros problemas internos. Nuestro país, nuestra región, debemos observar cómo tratamos a nuestro cuerpo, porque así en esa medida tratamos a nuestros ríos, a nuestros mares, a nuestros bosques, a nuestros nevados, a nuestros páramos. Porque la solución siempre ha estado dentro de nosotros, de adentro hacia afuera. En la medida que nos amemos a nosotros mismos, así amaremos todo lo que nos rodea. Necesitamos amar a la naturaleza, no hay otra forma. No podemos vivir en la tierra venerando constantemente el cielo, practicando la sostenibilidad desde casa, que es una fuente principal de consumo. Desde tu ser cambiaremos inevitablemente nuestro medio ambiente. Ahora, ¿cómo enfocamos todo ese desarrollo sostenible en nuestra ciudad, en nuestra región, en nuestra empresa, en nuestra institución, en nuestra casa, en nuestra vida? ¿Cómo hacemos para lograr una activa y comprometida participación y desarrollo local? Pues primero conocer nuestros problemas y cuáles son más urgentes que otros. Aunque sabemos que hay problemas globales, como son la contaminación de plástico en los océanos, que nos afecta a todos, directa o indirectamente. Ya sea que tengamos mareas de plástico en nuestras playas, como la India, Indonesia, Filipinas, que sufren bastante, o la cadena alimenticia ya esté contaminada por los micro y nanoplásticos. Los microplásticos son partículas más pequeñas de un objeto que ha estado en el ambiente y se ha degradado, pero son partículas que podemos ver. Y los nanoplásticos ya son muy pequeñas que nuestro ojo no puede ver. Y por eso entra a la cadena alimenticia mucho más fácil. ¿Cómo nosotros localmente podemos contribuir desde nuestras pequeñas acciones a esos grandes problemas? Y es aquí donde tenemos que trabajar con las comunidades, con las universidades, desde los programas o proyectos locales, con entidades públicas y privadas. El reciclaje no es la panacea. Bueno, miren. Es importante hablar un poquito del reciclaje porque está muy de moda que la economía del reciclaje, ¿cierto? Entonces por eso traigo esto
presente en esta conferencia. Resulta que desde que se creó la industria o economía del reciclaje, empezamos a pisar en falso, porque lo que vieron como oportunidad los países en vender o más bien deshacerse de su propia basura, ganando unos cuantos pesitos más. El reciclaje del plástico es un negocio global que fue evaluado en el 2018 en unos 37.600 millones de dólares. Pero reciclar plástico es más difícil de lo que imaginamos. Hoy muchos países se dieron cuenta que ese no era el precio o costo real de vender tu basura a un solo país como China. Porque por no hacerse responsable de sus desechos y más bien crear soluciones para evitar producirla o alternativas de innovación con estos materiales por ellos mismos, es que tenemos esos desastres ecológicos como son las islas gigantes de plástico en los océanos. Al convertirse China en el mayor lugar para reciclar desechos plásticos, desarrolló una enorme infraestructura industrial y con su mano de obra barata, más una industria naviera robusta, pudieron importar contenedores de residuos de plástico de todo el mundo. Además, el plástico reciclado es más barato que el nuevo, así que China le quitó ese material de baja calidad de las manos a los países para que no tuvieran que hacerse cargo de ellos y además les pagaban un buen precio. Abrieron miles de plantas de reciclaje en todo el país que procesaban millones de toneladas de plástico al año. Pasaron 20 años expandiendo su infraestructura y al hacerlo socavaron la infraestructura interna de reciclaje de las demás naciones industriales. El objetivo principal de los recicladores es hallar la manera más eficiente de reciclar los materiales, pero no siempre la manera más eficiente de reciclar es la más ecológica. Muchos recicladores en China se deshacen del exceso de residuos quemándolos y eso causó una severa contaminación del aire y ahí fue cuando China no pudo más y prohibió la basura extranjera. El problema fue la baja calidad de los residuos, lo que hizo más difícil su reciclaje. Para el 2017, China compraba casi 3/4 partes de los residuos plásticos del mundo. Y el 18 de julio del 2018, China anunció que prohibiría la importación de residuos plásticos, 24 categorías incluyendo los tipos de plástico, papel y textil. Ya no sería el contenedor de basura del mundo. No me pregunten ahorita cuál es el contenedor de basura actual. Desde entonces los países que mandaban toda la basura a China se fueron en picada, una crisis en las calles terribles, porque no tenían dónde tirar la basura. La prohibición de China tuvo un gran impacto en ciudades de Estados Unidos y Europa. Los desechos plásticos se comenzaron a acumular. ¿Qué se supone que haría todo el mundo con ese plástico? Algo bueno que podemos sacar de todo esto es que la prohibición sirvió para que se dieran cuenta los países las deficiencias que tenían con respecto a los procesos de reciclaje, sobre todo Estados Unidos, que quedó expuesta a la dificultad que tienen por los materiales reciclables sucios, porque manejaban todo desde un flujo único en donde se mezclaba papel, metal, vidrio y plástico, y así estos materiales que son reciclables son menos puros y menos valiosos. Por eso en los programas cuando dicen solo una bolsa blanca y una bolsa negra, el de la bolsa blanca pues tiene dificultades para que se pueda recuperar realmente todos esos materiales. Desde que se firmó el convenio de Basilea, este es un acuerdo que es el control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación. Fue adoptado en 1989 y entró en vigor en 1992. Este es el acuerdo ambiental mundial más exhaustivo en materia de desechos peligrosos y otros desechos. Cuenta con 181 países en el 2014. Su objetivo era proteger la salud de las personas y el medio ambiente frente a los efectos nocivos resultantes de la generación, los movimientos transfronterizos y la gestión de desechos peligrosos y otros desechos. Este reglamenta los movimientos y obliga a sus partes, los obliga a asegurar que esos desechos se gestionen y eliminen de manera ambientalmente racional. Estos desechos abarcan tóxicos, venenosos, explosivos, corrosivos, inflamables, ecotóxicos, infecciosos. Las partes también tienen la obligación, es decir, los países, de reducir al mínimo las cantidades que se transportan, tratar y eliminar los desechos
lo más cerca posible de su lugar de origen y prevenir o reducir al mínimo la generación de estos desechos en su fuente. Son 126 páginas que tiene este acuerdo y me los leí detalladamente para saber por qué no se cumple. A la fecha de hoy, casi 200 países han ratificado y han reafirmado su compromiso con este acuerdo, pero todavía países que son altamente contaminantes, como Estados Unidos, no quieren ratificar estos acuerdos y amenazan más bien con salirse. Y aunque otros no se salen, tampoco están haciendo las cosas bien. Según un informe de la Interpol, la trazabilidad de los residuos es muy complicada. Para eludir las autoridades, los plásticos contaminados o las mezclas de plásticos se declaran como residuos plásticos no peligrosos y en otras ocasiones las camuflan como material virgen u otras sustancias que no están prohibidas ni restringidas y siguen mandando su basura a países en desarrollo como Malasia, Indonesia, Vietnam, Filipinas, muchos de África como Ghana, por nombrar algunos, que tienen menores controles sanitarios y medioambientales. No es posible que estos países sigan sufriendo las consecuencias de la irresponsabilidad de los desarrollados. Es más, estos países tienen tasas muy altas de mala gestión de residuos. La verdad es que ni siquiera ellos tienen la infraestructura para gestionar sus propios residuos plásticos, lo que ha provocado un aumento de vertederos y plantas de reciclaje ilegales que eluden los costos de licencia y de controles medioambientales. Mandar la basura sin control puede quitar de la vista del país de origen, pero solo está trasladando a otras poblaciones más vulnerables e indefensas su problema. Menos mal, en enero entrará en vigor una enmienda de la prohibición del convenio de Basilea sobre la regulación de los plásticos, porque en este convenio no estaban los plásticos, pero hoy está comprobado que los plásticos también son bastante nocivos. Y este nos ayudará a que cada país trate sus propios residuos, ya sea para convertirlos en materia prima y después venderlos, o que en el mismo se haga uso con ideas innovadoras, porque no es lógico y ético que otros países hagan el trabajo sucio por nosotros. ¿Por qué les hablo de estos casos? Es porque quiero que entiendan que en Colombia no se puede seguir comercializando sus residuos. Siempre he pensado que Colombia está en ventaja por no ser un país desarrollado que puede tomar como ejemplo a los países ricos que han pasado por este tipo de economías como es la del reciclaje, que ya saben qué es lo que realmente se debe hacer para salvar el pedacito de planeta que nos tocó y el futuro de las nuevas generaciones. En Colombia se produce anualmente 12 millones de toneladas y solo se recicla el 17%. Y entonces, ¿qué hacemos para ayudar? Bueno, cada quien debe hacerse cargo de lo suyo y sacarle provecho ellos mismos. Mucho de la basura que se recicla en Barranquilla y en otras ciudades es vendida, no es procesada aquí, porque no se ha trabajado en ello, porque los proyectos no son enfocados a este tipo de soluciones y alternativas, y por eso la educación es fundamental. Los colegios y universidades deben tener como prioridad la sostenibilidad. Son ellos quienes estarán en el futuro y nosotros debemos ser parte de ello. Hace tiempo quise desarrollar un proyecto llamado Laboratorio Sostenible para crear un espacio en donde los estudiantes, profesores y comunidad, también sector empresarial, puedan desarrollar proyectos e investigaciones sostenibles, ya sea para que quisieran crear algo nuevo o mejorar procesos dentro del producto o servicio existente. Hoy creo firmemente que estos deben existir, estos espacios, para que se pueda crear un verdadero desarrollo sostenible local y que todos esos problemas ambientales, sociales y económicos puedan mirarse desde un solo lugar, que cada profesional pueda aportar su conocimiento o ciudadano pueda aportar su experiencia. No es necesario ser profesional para dar soluciones y alternativas que nos ayuden a pasar esta crisis y se puedan crear más emprendimientos sostenibles. Sé que existen laboratorios con un énfasis en algún área, pero el desarrollo sostenible debe abarcar todos los problemas que enfrenta la humanidad hoy, porque esto nos afecta a todos. Todo empieza desde casa.
Y en nuestra casa es donde empieza un desarrollo sostenible a pequeña escala, pero que genera grandes cambios significativos, que se expanden a todos los espacios. Como dicen, lo que uno aprende en casa, todo lo hace en cualquier espacio. Desde hace 2 años estoy en un proyecto como divulgadora ambiental, compartiendo experiencia y contenido de cómo se puede ser sostenible desde casa, porque estoy segura que desde ahí empieza todo. Desde ahí podremos lograr que las ciudades sean realmente sostenibles localmente. Vamos a hablar de esas pequeñas acciones que podemos hacer desde casa. Primero, la compra al granel. Resulta que comprar al granel, tú puedes llevar tus propios envases, puedes llevar tus propias bolsas reutilizables. Y ahí les hablo de cuando empecé toda esta ola de sostenibilidad en mi vida, quise comprar al granel muchos productos, ya muchos productos no venían al granel, sino empacados en plástico y en copor. Ahí es cuando uno debe apoyar esos mercados locales. Creé un emprendimiento que se llama Taleco y son bolsas reutilizables mallas para poder ir al mercado y no tener que utilizar esa bolsa transparente que nos dan en los supermercados, que realmente dura 5 minutos en tus manos, llegas a la casa, utilizas y te toca botar la basura, la bolsa, y ni siquiera esa bolsa la puedes reutilizar para la basura porque es muy frágil. Entonces, comprar al granel es muy sostenible. También comprar productos locales que vengan en envases retornables. Resulta que también he tratado de buscar emprendimientos locales donde yo les pueda devolver su envase. Eso se llama logística en reversa. Si nosotros compramos local, muchas más marcas se animarán a hacer envases de vidrio o un material que tú puedas devolver. En este caso también podría ser aluminio, para que se reutilice ese envase y no se tengan que crear pues de materia virgen. Están también comprar productos ecológicos como de materiales como bambú o materiales biodegradables. Eso también nos ayudaría muchísimo a eliminar el plástico. Consumir productos sólidos y no líquidos para evitar el envase. Se asombrarán de la cantidad de productos que hay sólidos como el champú, el acondicionador, productos para la limpieza de la cara, desodorantes, crema dental y hasta crema corporal lo manejamos. Se maneja ya en jabones, digamos, y solamente te lo puedes llevar hasta desnudo, se dice ahora, o un empaque de papel que sea mucho más fácil degradarlo, ¿no? Disminuir, obviamente, el consumo de carne, pues la producción de carne es una de las principales causas de la deforestación, y la deforestación pues también nos ayuda a toda esta crisis climática y el calentamiento. Llevar tu taza o termo para que no compres botellas de agua. Hoy por hoy, con toda la problemática que tenemos, comprar una botella de agua es de verdad muy insostenible, porque para comprar una botella de agua de 1 litro se necesitan 3 litros de agua para producirla. Eso es algo que se llama el agua oculta de los productos. A veces creemos que un celular no necesita agua para producirse, y realmente casi todos los productos necesitan agua para fabricarlos. Entonces, llevar nuestra taza o nuestro termo, ya sea para evitar el vaso de papel, o más bien que estas empresas que comercializan agua, que realmente es agua de la llave, no hay nada diferente, al menos que sea aguas minerales, pero más bien que vendan, que pongan grifos y vendan la cantidad de agua necesaria y tú coloques tu termo, si tengas que pagar 1.000, 2.000, no sé. Reutilizar las cosas lo que más puedas. Tratar de reparar para no tener que comprar algo nuevo. A veces estamos acostumbrados que, bueno, ya se daña algo, es mejor comprar otro. Pero les aconsejo que compren cosas que sean marcas que te garanticen muchos años de vida útil de ese producto. Y además que cuando se acabe la vida útil hasta se lo puedas devolver a la misma empresa, que ellos se encargan de separar algunas piezas, que pues ese es el manejo de residuos. Entonces, hasta te dan descuento si tú llevas, en este caso podría ser un celular, lo llevas y te dan un descuento, pues beneficio para el consumidor, ¿no? Apoyar a los emprendedores locales, ¿cómo no? Si nosotros apoyamos más a los emprendedores locales, las generaciones futuras o aquellos que estén pensando en crear negocios, pues sabrán
que la comunidad los está apoyando. Eso anima más a que los jóvenes no estén pendientes de que cuando salgan tengo que buscar trabajo y no piensen en crear. Entonces, cuando se apoyan estos emprendedores, la comunidad lo sabe y sabe que puede crear porque vamos a apoyarlos. Bueno, hacer compostaje casero. ¿Por qué hacer compostaje casero es importante? Porque el compostaje nos conecta con la naturaleza. A veces se nos olvida cómo funciona el metabolismo, toda esa tecnología que aplica. Y algo que me parece muy curioso es que usted le puedan preguntar a un niño de esta generación de 3 o 4 años, no sé, ¿de dónde viene la manzana? Del supermercado. Ni siquiera saben cómo se produce la comida. Y eso es gravísimo. Algo muy fundamental para el ser humano es saber el origen de las cosas. Hacer tu propia huerta también es una forma de conectarte con la naturaleza y a los niños les gusta muchísimo esa parte de que tú siembras algo y a las 2 semanas tienes una fruta o una verdura. Y hacer mini huertas caseras está muy de moda, no necesariamente tienes que tener el gran patio. En tu apartamento tú puedes tener una mini huerta con cilantro, con albahaca, con cebollín, hasta tomate puedes hacer en tu casa, que son matas que puedes crear dentro de un espacio más pequeño. La conducta individual es muy importante. Lo que tú y yo hacemos cada día a través de nuestras pequeñas acciones, todo eso suma y tiene un gran impacto. Pero obviamente no podemos hacerlo solo. Necesitamos regulaciones que nos protejan. Todos sin excepción, desde profesionales de cualquier sector o área, la industria en todos sus niveles, desde nuestros hogares, debemos enfocarnos en la sostenibilidad. Nuestros maestros y líderes son en quienes recae gran parte de la responsabilidad de ayudarnos en adaptar, comunicar y educar a cada uno de los actores de la sociedad a estos procesos. Cada vez que compramos algo hecho de plástico innecesario, promueve la utilización y la fabricación de más plásticos, porque estás creando demanda y cuando dejes de hacerlo estarás invirtiendo en un mundo más sostenible para las futuras generaciones. Obviamente no vamos a eliminar el plástico por completo de nuestras vidas, pero obviamente hacer cambios en nuestra conducta es un buen comienzo. Los consumidores tenemos más poder de lo que nos imaginamos. Y empezar así sea con una bolsa reutilizable de Taleco o una taza reutilizable en vez de elegir algo que se vaya al vertedero. Eso es crucial. No se puede crear innovación sin sostenibilidad. No se puede crear tecnología sin sostenibilidad. No se puede emprender si no se es sostenible. Ese es el camino. No hay excusa y el tiempo no está de nuestro lado para que estas generaciones y las venideras no entiendan la situación y no quieran trabajar por ello. Cada generación que ha pasado ha vivido algo histórico, que aunque no les gustó, debieron enfrentarlo y muchos los conocemos a través de la historia como héroes que aportaron su granito de arena. Ahora, no se trata de quién es la culpa y a quién va dirigida la sostenibilidad. Cada niño que nace define una nueva generación y el plazo de la sostenibilidad como especie humana, porque sabemos que el planeta lleva cancha sosteniéndose, siempre será la vida del siguiente niño que nace, porque la verdadera sostenibilidad es atrevernos a cambiar cada uno de nosotros por dentro, para así poder responder a la realidad de nuestra vida y de las generaciones futuras con quien compartiremos este planeta. Muchas gracias.